Shalom, bienvenidos a una nueva transmisión de Filosofía Judía. Acá tenemos un invitado, Sergio, que vamos a discutir el tema que en las redes sociales, hace poco subí un video de judaísmo y sionismo, expliqué las posturas de lo que vendría siendo el antisionismo dentro de la perspectiva judía, etcétera. Y pues Sergio escribió una publicación diciendo su ángulo sobre este video. Yo le dije mis puntos, pero quedamos en que es un tema muy amplio y que vale la pena hacerlo en un diálogo acá. Hay quienes llamarían esto un debate. A mí no me interesa llamarlo debate, yo lo llamaría un diálogo porque nuestras posturas no son nuevas, claro. Entonces, el debate o diálogo o como lo quieran llamar, se llamará, o sea, el tema a tocar es si el sionismo o el judaísmo son compatibles. Corrígeme si este es el tema. Sí, ese es el tema. Exacto. Y bueno, si quieres una introducción sobre ti, quién eres, etcétera. Bueno, ¿qué podría decir de mí? Para empezar, podría explicar el hecho de que quizás en el transcurso del debate podamos descubrir que en realidad tenemos dos posturas muy diferentes de respecto a muchos temas, en el sentido, por ejemplo, de... Bueno, mejor explica tú primero el sionismo y yo voy a estar empezando a tomar los puntos para desarrollar el tema. Bueno, yo diría que al revés, yo los puntos los expuse en mi video, les voy a dejar el link en la descripción, pueden ver el video. Ya, pues Sergio vio el video, él está enterado. Si quieres desarrollar tu punto de vista, pues yo creo que los que quieran ver este debate se van a remitir al otro video para ver cuál es el contexto en el que se habló. Entonces, expon tu caso. A Bueno, para propósito, empezar. como tú sabes, el método del judaísmo no es como, yo he visto debates que hacen en las redes que ponen tiempo, un cronómetro, y que solo tienen, para mí no, así no es en el judaísmo solo hablamos, decimos las ideas. Entonces si es cuestión de tiempo, expon tus ideas, tranquilo, obviamente no te pongas a hablar de temas que no tienen nada que ver y trata obviamente también de dejarme tiempo a mí, y bueno, la tarima es tuya. Bueno, como presentación personal, quisiera poner en relieve aquello que nos podría poner en bandos opuestos, tan diferentes como que ambos podríamos estar dentro del círculo judío, pero si la visión del mundo de ustedes, bueno, si hay un ustedes y un nosotros, si hay un nosotros, puede ser muy variada. En ese sentido, se podría decir que yo estoy en la vertiente hispanista. Entonces, cuando nosotros vemos el hecho de que el Imperio Español haya compartido su cultura, haya llevado luz a las naciones, lo que debería ser el pueblo judío, a conquistar todo un continente, de alguna manera ha llevado su cultura y ha llevado su idioma, su religión, su filosofía. Su religión quizás puede estar equivocada o no, y de alguna manera han compartido. Y esa es una visión hispanista, verdaderamente occidental, porque básicamente España se podría considerar como la heredera legítima de Roma. Por el otro lado, la visión sionista, yo creo que no coincide en nada con esa visión occidental hispanista. Coincide más con la visión anglosajona, germano-protestante, o incluso la francesa, porque bueno, son católicos los franceses, pero son nuestros hermanos raros, creo. ¿En qué sentido? Pues cuando Inglaterra conquistó, por ejemplo, Norteamérica y llegaron a interactuar con los indígenas, no tuvieron la intención de compartir con ellos su religión, su fe, igualizar, o sea, llegar a un punto en la que digan, estos sujetos aquí son humanos como nosotros, podemos mezclarnos con ellos. Ellos también tienen el derecho a nuestro cielo, que, bueno, el cielo anglicano, como sea que fuere. No tuvieron ese afán, simplemente los empezaron a discriminar. Ahora, Estados Unidos heredó las 12 colonias, bla, bla, bla. Empezaron a crear una especie de ideología que ellos llamaron el destino manifiesto. De la misma manera, no quisieron compartir su cultura, no quisieron educar a los indígenas en sus valores, en sus creencias, y empezaron a desplazarlos, desplazarlos y desplazarlos, aniquilarlos, crear genocidios tremendos. Ahora,
la Alemania nazi, en cierto sentido, tenía también esa ideología, el Lebensraum, de ocupar territorio y a las razas consideradas inferiores, pues simplemente eliminarlas, esclavizarlas o lo que sea que estuvieran planeando en sus morbosas mentes. Entonces, el sionismo tiene más que ver con esa vertiente, porque llega a Israel y dice, bueno, como los gringos, como los estadounidenses en Norteamérica con su destino manifiesto, llegaron a Israel y dijeron, oye, esta es nuestra tierra prometida de toda la vida. Está mucho más justificado que el destino manifiesto de Estados Unidos, obviamente, pero desempeñaron un papel que en la práctica era muy de los anglosajones y muy de los alemanes y muy poco del judaísmo, porque en eso quiero rescatar. Creo que el judaísmo y el sionismo no tienen nada que ver, porque en ese sentido, a lo que quiero llegar es que el sionismo tiene que ver más bien con ese mundo occidental que ustedes llaman, que es el mundo anglosajón, los germánicos, bla, 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 pero no con nuestro punto de vista que es hispanista, que es más universalista. Y eso es lo que quiero explicar. Ese es mi punto. Ok, entonces déjame, tú dices que, espérate, ¿quién para ti representa a Occidente mayoritariamente en ese sentido? Mm, Mayoritariamente no. Creo que hay una tergiversación de la historia a nivel mundial, de tal manera que nosotros, los hispanoamericanos, por ejemplo, no somos Occidente. Por ejemplo, yo conocí a una amiga judía, de hecho, de Ucrania, que ahora vive en Australia, que una vez se le ocurrió decirnos que nosotros no éramos occidentales y que, oh, sí, en Australia, en Occidente, nosotros tenemos tales y tales cosas. Yo decía, pero ¿de qué estás hablando, niña? Si nosotros somos los verdaderos herederos de Roma. Porque España, el imperialismo español, básicamente es el único imperio que representó el imperialismo romano. Y básicamente Espérate, Occidente es una tú dices heredera. que entonces lo que esta ideología que a ti te atrae, el hispanismo, etcétera, tú dices que no es occidental. No, digo que es el verdadero occidentalismo. Ah, que es el verdadero occidentalismo. Ok. Em, ¿Has escuchado hablar de Immanuel Levinas, filósofo? Emmanuel de Vigna. No ¿De importa. dónde es? Él es Sí, me puedes explicar. De Francia, siglo XX. Emmanuel Levinas, él describió que la base de Occidente, ¿sí? De la cultura greco-romana particularmente, ¿cuál es la base de Roma? Hay dos culturas que crearon a Roma en el sentido antropológico, sociológico, cultural, y son, y este desarrollo lo hace de Emmanuel Levinas, que fue uno de los más grandes pensadores que vivió el siglo pasado, y él lo describe así: Occidente, que es la herencia de Roma, y tú pues estás diciendo que tú, los valores que tú te atraen son los valores herencia de Roma. Pues Immanuel Levinas desarrolla la idea de que Roma son la herencia de Grecia e Israel. La Grecia, digamos, la síntesis de ambas culturas, de ambas formas de pensamiento, de ambas, este choque que hubo, que se da desde el siglo IV antes de la era común en adelante y que termina convergiendo los valores, como ellos los llaman, judeocristianos, entre comillas, y toda esta forma de pensar, tanto digamos, desde la perspectiva filosófica mezclada con la perspectiva hebraica. Eso es lo que da a fruto a Occidente, es decir, a Roma. Ahora, si tú dices que la contribución que le dio España a Latinoamérica, si tú te vas a la raíz, entonces estás, y pues lo analizamos desde el punto de vista de Immanuel Levinas, estaríamos diciendo que Israel es quien le dio a América Latina lo que es. Entonces, ahí yo creo que si tú te remites a la raíz, porque solo piensa, ¿qué cultura estaba antes de España? Roma, ok, pero desde cómo Roma empieza sus valores y su visión, etcétera, desde todos los cambios que empiezan a partir de Constantino en adelante, y todas esas mutaciones que tiene Roma hasta que se crea España, y hasta que España llega a América, y hasta que ponen esos valores traídos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De un lugar, una península, una provincia llamada Judea, que coalicionó con los valores del helenismo de la época de Alejandro Magno. Entonces, si estamos hablando del origen de las civilizaciones, que ese creo que no era el debate, yo diría que el origen de la civilización que tú tanto estás presentando es de Israel. Pero quiero tocar el punto que dijiste, trataste de comparar al nazismo con el sionismo. Yo creo que no tienes claro qué es el sionismo. El sionismo es un movimiento que propone que los judíos tengamos un país. Hasta aquí. Ahora, si tú te vas, yo quisiera preguntarte cuál es tu fuente
para decir que el corte del sionismo es, digamos, aniquilar a razas como lo hacía como lo hacía el nazismo. Que el nazismo presentaban que la única forma ideal, el único mundo posiblemente perfecto, es que gente como tú, Sergio, no pueden existir, ni gente como yo, porque tenemos colores distintos a ellos. No cabemos en su mundo ideal y debemos ser exterminados. Ese es el nazismo. Dime dónde rayos en el sionismo hay algo así. ¿Dónde hay una idea que se le parezca de meter a personas en cámaras de gas, de literalmente hacer un genocidio total, de exterminar todo un continente y de ir a expandirse más allá de las fronteras que idealmente le pertenecen en base a una teología darwinista errada? Dime dónde, en sano juicio, dónde el sionismo se parece a tal frenesí de desquicio. La pregunta última que me has hecho es bastante interesante, pero creo que es el tercer punto que has tocado. Eh, por el momento creo que vamos a dejar de tocar el tema de si España debería ser la verdadera eh, heredera de Occidente y pasaré a explicar más el carácter universalista, de llegar a América y compartir los valores con todas las civilizaciones y tribus que tenían diversos idiomas, diversas creencias. Sergio, disculpa que te interrumpa. A través de esto que estás diciendo, ¿vas a llegar al punto de por qué el judaísmo y el sionismo no son compatibles? Porque el tema lo No, establecimos al principio. de acuerdo. Entonces paso a la tercera pregunta que me dijiste, ¿en dónde se... eh, la pregunta radicaba en qué coincidencias había entre el sionismo y el nazismo, ¿verdad? Ya, pues podría citar, por ejemplo, a Julius Popper. ¿Sabes quién es Julius Popper? ¿Julius Popper o Julius Karl Popper. Popper? No, Karl Popper, no, el filósofo no. Me refiero a Julius Popper. Te voy a dar una pista. Era rumano y era judío. Y era sionista, de hecho. Bueno, Ok, puedes continuar, no sé. Julius Popper era un judío que tenía ideas, obviamente vivía en una época presionista antes de Theodor Herzl, y buscando una especie de territorio o país judío en la Patagonia, promulgó una especie, no promulgó, participó activamente en el genocidio de tribus en Tierra del Fuego, en especial la tribu Selknam. Si lo quieres, te lo puedo deletrear para que investigues. Otro, por ejemplo, que se inspiró en Julius Popper, podría citar a Arthur Ruppin. ¿Sabes quién es Arthur Ruppin? Ruppin. No. De hecho, aquí se podría ver una conexión entre sionismo y judaísmo, porque Arthur Ruppin era judío, obviamente alemán, y era discípulo de Hans Gunther. Y Hans Gunther básicamente era un ideólogo del supremacismo nazi y básicamente, como sabes, el nazismo se rodeaba de científicos que intentaban justificar las barbaries que ellos cometían. Obviamente que Arthur Ruppin no era discípulo de Hans Gunther en la época en la que el nazismo estaba en su máximo apogeo de barbarie, pero de alguna manera Arthur Ruppin cuando se fue cuando llegó a Israel, eh, incluso fundó dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén una agencia que lo llamó, a ver, déjame ver mis notas, el Departamento de Sociología de los Judíos. En inglés se decía básicamente, bueno, esto lo traduzco. Y básicamente es considerado el padre de la sociología israelí. Y una de sus frases más célebres, bueno, no frases célebres, ¿no? Porque de alguna manera el gobierno israelí creo que quiere borrarse ese pasado que no es, bueno, ni de hace mucho. Decía que en el mundo hay tres familias raciales. La blanca, destinada a mandar. La amarilla, es decir, los asiáticos, estaban destinados a pensar. Y las demás razas, los demás colores, estaban destinados a obedecer, a llevarse los mandados de la gente que está arriba, es decir, la gente blanca. Entonces, este tipo de gente es la que inició el tipo de sionismo que hay en Israel. No es que
no es que sean personas integradoras como lo eran los hispanos. Por eso digo, y volviendo a la idea inicial, que de alguna manera el sionismo bebe de esa vertiente anglosajona, racista, de esa vertiente germano-protestante, racista, y ese era mi punto. Ok, déjame preguntarte algo sobre, yo quiero tocar cada punto que dijiste. Lo primero es sobre Popper que mencionaste. No, Popper, Dices, es Popper, no es, sí, es Popper, pero para no lo confundir, mencionaste, si lo mencionaste lo quiero Julius tocar. Popper, Ujú. no Karl Popper, Julius Ok, Popper. sí. Dices que participó en un genocidio en Tierra de Fuego, ¿correcto? Organizó, no participó. Or- Participar es una especie ok, de como parte quién lo pasiva. puso en práctica? Básicamente lo organizó Julius Popper. ¿Y De quién hecho, lo es muy puso en conocido el práctica? hecho que para esa tribu, por ejemplo, la de los Saltzman, se Espérate, dedicaban a la pesca y una de sus grandes Salzman, ideas, Saltzman es el nombre de la tribu en Tierra del Fuego, ok, que ¿quién? obviamente ahora ya no existe. Se dedicaban a la pesca y a la caza de ballenas. Pues a Julius Popper se le ocurrió la brillante idea Sergio, de ¿quién hizo el genocidio? Julius Popper. Tú dices, él fue el artífice. ¿Quién lo puso en práctica? ¿Los Eh, argentinos? de hecho, el gobierno argentino ayudó. El gobierno argentino, el cual es una herencia de España, ¿correcto? En España-Italia. realidad, no, no se puede decir que es una herencia de España. Genéticamente pueden ser herederos de España, pero O sea, mentalmente, filosóficamente, son herederos de la Revolución Francesa y de la Ilustración, algo que es completamente ajeno al hispanismo. Y espérate, básicamente todas las déjame naciones... entender. Latinoamérica hizo muchos genocidios, te recuerdo. Tú estás nombrando uno de los tantos que han habido. De hecho, en este mismo momento están haciendo genocidios en Latinoamérica. Pero en fin, ¿Entendés? nombras un caso particular de un judío que yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y créeme que si yo sé de historia, yo sé de estas cosas. No tenía ni idea de quién es este ser humano. Patagonia, que no tiene nada que ver con la tierra de Israel y la palabra sionismo. ¿Tú sabes de dónde viene? De la palabra Sion. Sion es la tierra de Israel. La Patagonia le importa un bledo a los sionistas, ¿sí? Por más de que haya habido que lo hayan propuesto, etcétera, se rechazó, porque la Patagonia no nos interesa. Entonces, traer un ejemplo particular de alguien que hizo un genocidio por allá, en una tribu, al otro lado del planeta, en un lugar donde no nos interesa, es como decir, no, Torquemada era judío, Torquemada hizo la Inquisición, era judío, y por eso yo demuestro que el judaísmo son unos genocidas y es un, ¿sí entiendes? Tú estás tomando un ejemplo particular y estás tratando de lanzarlo a todo lado. O diste el segundo ejemplo de, ¿cómo fue que lo llamaste? ¿Cuál es el segundo personaje? Rubin, que es el padre supuestamente de Arthur la Rubin. sociología israelí. Yo dudo mucho de esto porque la sociología israelí se fue formando ya desde lo que es desde la época del Imperio Otomano en adelante, etcétera. Pero el punto es que tú estás diciendo que él dice, no, están los blancos y el resto. ¿Sabes cuál es el resto? 70% de la sociedad israelí son de mi color de piel. Yo no sé si tú ves que yo no soy tan blanco como tú crees. Así es la mayoría de la sociedad israelí. Entonces, la sociología israelí tiene una superioridad racial de un color de gente que casi no existe en el Estado de Israel. Explícame cómo es posible esto. O sea, el único país de la historia que ha traído personas de África para salvarlas, que es Israel. Israel trajo a judíos de Etiopía y de otros lugares de África que en este mismo momento están tratando de salvar a más judíos de Nigeria de piel negra para sacarlos a la libertad, mientras tú, que estás orgulloso de tu hispanismo, España es el país que por excelencia tomó africanos para esclavizarlos en otro continente, importó seres humanos a otro lugar para ponerlos bajo dominio de otro ser humano. Es decir, tú estás orgulloso del hispanismo, el cual esclavizó personas y se conoce por haber esclavizado personas, y es muy seguramente que tú eres producto de ese mestizaje de esclavos que llegaron, hispanos que se mezclaron, españoles, indígenas, o no sé si me puedas negar el hecho de que tú puede que seas producto de ese mestizaje. Mientras que Israel hace esfuerzos para salvar personas de todos los colores del planeta para darles la libertad, y no hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad de que un país haya liberado a personas de África en masa para sacarlos a la libertad, porque todos los ejemplos que tú encuentres son siempre para esclavizarlos, y España por excelencia es el ejemplo. Entonces, si entiendes, me estás dando el caso particular de un señor que fundó supuestamente esta sociología, siendo que todas las muestras apuntan a que la sociedad israelí no es eso.
Entonces, quisiera que me expliques más cómo se supone que se parece la ideología nazi de exterminar personas de otros colores versus el sionismo que viene a salvar personas de todos los colores, de todos los países del mundo. Israel, uno de los países más pluralistas del planeta Tierra. Yo todavía estoy tratando de entender cómo de un ejemplo tan particular y tan diminuto estás tratando de explicar toda la narrativa. Ok, el punto uno era, mencionaste que... Algo que olvidé cerrar, que también mencionaste, me hace muy curioso que tú dices que no hay conexión entre judaísmo y sionismo, pero todos los personajes que tú has nombrado, qué casualidad, son judíos. ¿Mm? Entonces, como que sí hay alguna relación y tú mismo eres consciente. De que menciona eso último, por favor. Que dijiste que como que tu postura es que no hay relación entre el sionismo y el judaísmo, pero todos los personajes que has nombrado, qué casualidad, son judíos. Ah, Y vale. los pones como fuente sionista. Entonces veo que sí hay algo que ver, según incluso los ejemplos tan extremos que das, que para mí no son lo que representan la norma, pero bueno, continúa con tu caso. Un segundo, por favor. Ya empezaste mencionando que al sionismo no le importó la Patagonia. En realidad sí le importó la Patagonia en el momento que existía, por ejemplo, el tal Julius Popper. Entonces no puedes venir a decir, no, que a nosotros no nos importa. Exacto, ahora no les importa, pero estamos hablando de esa época, de hace 100, 110 años, cuando recién se estaba gestando el sionismo. Ahora, el punto dos que dijiste, Que a sí, propósito, Seri, Israel salva a los... tú dijiste que él era previo al sionismo, ahora estás diciendo que él es del sionismo. Ok. Viste que Sí, él fue previo a Herzl, ahora estás asegurando que es del plan no de me la Patagonia que es malinterpretes. posterior a Herzl. El tal Julius Popper no podría entrar en la categoría de sionista, ¿vale? Ah, ok, entonces ya no tiene nada que ver con el sionismo. No, porque el sionismo viene después. Pero lo que yo dije Ok, de Julius Popper era que básicamente era un tipo que inspiró al sionismo en cierto sentido y a ciertas personas, como el ya nombrado Arthur Ruppin. A eso pero quiero llegar, sí, para pero ordenar las ideas. ¿entiendes el ejemplo que dijiste? Dijiste, hay un ser humano que hizo un genocidio, que fue el artífice de un genocidio en la Patagonia, que fue rechazada por el movimiento sionista y que fue antes del sionismo y no era sionista, sino que el sionismo se inspiró en él. Y el ejemplo es una persona que dijo una burrada que no representa a la sociedad israelí, porque la sociedad israelí es exactamente lo opuesto a lo que esta persona dijo. ¿Entiendes? Estás trayendo ejemplos que realmente no, no. Pero bueno, ahora sí, De no te acuerdo. interrumpo Mira, para que ahorita digas yo tu siguiente tengo punto. cinco temas cinco puntos que has tocado y que yo quiero responder, pero déjame terminar de responder los cinco puntos y luego ya vienes a... Seguro. No, no, yo creo que es mejor punto a punto para El no punto dos, perderse. dijiste que... Sí, el punto dos, que mencionaste hace tres comentarios, porque ya me interrumpiste el anterior. Tú mencionabas que Israel salvó a, sí, a los judíos etíopes, que los llevó en una operación, bla, bla, bla. Está bien. Pero estamos hablando de que el sionismo ha mudado mucho desde entonces. No es el sionismo de ahora, y el sionismo de ahora no es el mismo sionismo de hace 20, 30, 40, peor, de hace 60 años o de hace 100 años. No es lo mismo. Adaptarse poco a poco y ser más humana, más consciente de que sus proyectos racistas, en principio, no podían implementarse y poco a poco perdieron peso. De repente, el cambio fue tan drástico que de repente ya estaban sacando judíos de Etiopía y seguramente ahora quieren sacar judíos de donde mencionaste, Nigeria, no sé dónde. El tercer punto, pusiste a España como ejemplo de esclavitud y de, no sé, no mencionaste genocidio, pero dijiste que España trajo negros. ¿Sabes qué país trajo, bueno, más negro? Bueno, básicamente la llegada de negros masivos a América se dio con un tratado con Inglaterra, si no me recuerdo, es el Tratado de Utrecht, me parece, cuando España perdió la guerra en los Países Bajos. eh, bueno, la cuestión es que Inglaterra empezó a exportar un montón de esclavos negros a América. Ahora bien, tal vez tú no sabes, pero en Perú, por ejemplo, España tenía la obligación de comprarlos. Ahora, si tú no sabes, por ejemplo, en Perú tenemos un santo católico
no sé si sabe que es un santo católico, son como especie de sadiquín, pero del cristianismo, negro. Estamos hablando del año 1520. Estamos hablando de sociedades en las que un español se metía con una negra, tenía un hijo, el español reconocía a ese hijo y no lo esclavizaba. Por ejemplo, 200 años después, Thomas Jefferson se metió con la famosa esclava Sally, tuvo hijos con la esclava Sally, y Thomas esos hijos, Jefferson. me parece que sí. Thomas Jefferson es americano. No me habías dicho que los americanos están tan equivocados, etcétera. Por supuesto que están equivocados. Y Thomas Jefferson es americano, no estoy, o sea, Thomas, para que veas la diferencia entre la idea hispanista de que tú tienes un esclavo negro, como que ese esclavo negro se convierte al cristianismo, automáticamente puede ser llegar a ser un ciudadano español de pleno derecho. Ok, Tanto así que puedo, un esclavo negro, que un negro, San Martín de Porres, anótate, San Martín de Porres es un santo, es completamente negro y es un santo que vivió en el siglo XVI. Estoy hablando de 1520 a 1560 más o menos. Ahora, ¿en qué Sergio, mente puede decir una sociedad racista pueda venerar a un santo negro? No es posible. Entonces, España básicamente tiene una mala fama de que sí, que de aquello, y que fueron malos y que fueron el diablo. No es así. Básicamente, lamentablemente creo y veo, siento que tu versión de la historia es muy equivocada, y no es culpa tuya, obviamente. Supongo que es por la influencia básicamente de la cultura. España básicamente, como era muy idealista, muy buena, nunca se preocupó en hacerse una buena propaganda, ¿entiendes? España siempre careció de propaganda. Otras naciones que envidiaron a España siempre se dedicaron a hacer más propaganda, más mitos, más leyendas, para de alguna manera socavar esa dignidad española. Porque como, bueno, y eso es. El cuarto punto decía que Israel no viene a salvar a Israel viene a salvar a las personas de todo el mundo. Bueno, eso creo que es... espérate, antes de seguir avanzando con los puntos, quisiera también parafrasearte, ¿sabes? Porque no tocar 200 puntos y luego responder 200 puntos, sino hacerlo más ordenado, ¿no? Em, a ver, ahí te viste bien por un segundo. ¿sí? Sí, es por si tú tapas la ventana, tú te ves mejor. Se llama contraluz. O si te mueves un poco hacia No la pared, tengo... te vas a ver mejor. El detalle es que no tengo mejor cortina que eso, No, así si, que... si tú enfocas tu computadora hacia la pared, te vas a ver mejor. Eso se llama efecto de contraluz. ¿Ok? Ah, mucho gusto conocernos. Bueno, Más o menos, pero bueno, igualmente. bueno. Mira, comencemos con lo de que, no, el sionismo empezó siendo racista, pero de repente, drásticamente, como tú lo dijiste, fue tan rápido que de repente empezaron a salvar a miles y cientos de miles de africanos de la noche a la mañana. Fue drástico el cambio, ¿sí? De repente toda la sociedad era racista y se levantaron un día, wow, vamos a rescatar africanos. No, comencemos cómo empezó el sionismo. Las primeras operaciones del sionismo literalmente con la creación del Estado de Israel, fueron operaciones como Alfombra Mágica o Canfeine Sharem, Alas de Águila, operaciones para traer judíos de Yemen. ¿Tú alguna vez has visto el color de un judío de Yemen? Son la misma tez que alguien de África, que un negro de África, son la misma tez. Rescatar judíos de Irak, que tienen una tez oscura de las partes Persia, que es lo más cercano a lo que es la India. ¿Tú has visto a alguien de la India? Claro que La sí. esposa, la familia de mi esposa son de Afganistán. Tú sabes cómo se ve la gente en Afganistán. Y ellos son de los judíos que fueron rescatados con la creación del Estado de Israel. Entonces, no fue tan de repente el cambio, supuestamente. Desde el puro principio, el objetivo, y tú puedes ver los caminos que recorrían los primeros padres del sionismo, siempre fue en las comunidades judías de estos lugares, digamos, entre comillas, remotos, como en Yemen y lugares por el estilo, que su tez de piel era explícitamente no blanca. Entonces, no sé, tú me recriminas a mí el que tengo una versión mala de lo que es España, pero yo creo que realmente tú tienes una versión que no es muy ajustada a lo que realmente ocurrió con la creación del Estado de Israel. Lo siguiente que mencionaste es de qué tan buenos son los españoles, tan buenos y empezaste a hablar de ejemplos de cómo literalmente traficaban esclavos con lo que es Norteamérica, y tú mismo lo confesaste, y el que quiera ver, No, por favor, devuelva el ahí, video. no, 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 no. Tú lo Eso dijiste, no. Yo dije que los ingleses traficaban, recogían africanos en África y se los llevaban a los puertos españoles y se los vendían como una obligación por un tratado que España firmó y que tenía ok, que recibirlos compraban porque tuvieron esclavos. una guerra.
compraban esclavos, al fin de cuentas, ¿sí o no? Lamentablemente por el tratado es así. Ahora se lamenta, ahora es lamentable. Ok, Ahora sí, bien, yo y esos también estoy de esclavos, acuerdo que es algo lamentable. y esos Simplemente no podemos negar el hecho de que la esclavitud existió en Latinoamérica. Ahora, tú también mencionaste algo y por favor, señores, devuelvan el video. Dijiste, no, pero ¿cómo puede ser una sociedad racista si se llegaban a convertir al catolicismo, tenían derechos? ¿Qué significa? ¿Cuál es el lado opuesto? Si no se convertían al catolicismo, no tenían derechos, no eran seres humanos. Lo pone la misma reina Isabel de España en su ¿cómo se dice? encíclica, Testamento. Cuando ya. una persona se muere, sobre los indígenas pone exactamente eso. No le hagan daño a los indígenas y no les quiten sus propiedades si se convierten al catolicismo. Y si no se convierten al catolicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recriminar, no, el hispanismo es la luz de las naciones. Simplemente traficamos con esclavos para ser tratados con otros países. Simplemente somos en el continente que tiene nuestro idioma, hacemos masacres o ejecutamos masacres a tribus indígenas. Simplemente el que no se convierta a la religión de España entonces no tiene derechos. Esa es la luz, o sea, eso es lo que tanto me causa, digamos, intriga, siendo que si lo comparas con el movimiento sionista es totalmente al revés, es una de las sociedades más pluralistas del planeta, en el índice de demografía es del top 10 de países más, de democracia, de los países más democráticos del planeta, no, que no hay ejemplo, o sea, no hay precedentes del tema. Y bueno, si quieres continuar con tus siguientes puntos, bienvenida. Bueno, bueno, hemos tocado bastantes puntos, así que reduzcamos esos 2 puntos que mencionaste último. Que Israel es una sociedad muy pluralista y que sale a personas de Irak y de... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo estoy buscando en internet cómo se llama esta película. Pero yo cuando conversaba con unos bajurín de Jabat, porque trabajábamos juntos y todo eso, yo le comenté sobre las películas iraníes. Le dije que lo muy buenas que esas eran. Que tenían siempre que empezar, decía así, en honor a Alá, y que las películas daban un buen mensaje y básicamente intentaban predicar una moral mucho más pacífica, mucha más de integración. Y él me dijo, oye, pero en Israel también tenemos buenas películas. Yo dije, sí, bueno, sí. Por ejemplo, vi algunas, por ejemplo, Spicing es una de mis favoritas, seguro que la conoces. Shuli Rama estuvo ahí, ¿verdad que sí? Y me dijo, bueno, ya, a ver, tú, le dije a él, bueno, recomiéndame alguna película que sea buena. Y me recomendó una última película de Shuli Ram. Si tú conoces a Shuli Ram, seguro que me ayudas con el título. ¿Me vas a hablar de un ejemplo particular de que tuviste una experiencia con un Jabati que me vas a mostrar una película o estás No es hablando? un ejemplo particular, perdón, no es un ejemplo particular, ya lo encontré aquí. Los disidentes, pero ¿cómo se dice en hebreo? A ver. En fin, no importa. Nadie ha visto esta película que estoy No, viendo este en live. esta película se describe muy bien la sociedad israelí en esa época. Déjame. Jabilti Rishmiim. Ya, ok. En esa película se describe básicamente cómo la sociedad ashkenazi controla la educación, controla los servicios públicos de salud, controla la política, y básicamente el drama empieza, porque es una historia de la vida real, cuando él le hacen problemas a la hija en el colegio, que es ashkenazi, el colegio ashkenazi de judíos europeos, la quieren expulsar a la chica y no entiende el padre la razón. Entonces él va al colegio y empieza a cuestionar y entra a un salón violentamente y le habla con la profesora que por qué la hija tiene problemas y es tan buena en su comportamiento y es tan buena con las calificaciones. Y al final se entera de que la quieren expulsar simplemente porque ella no es ashkenazi, porque ella es sefardí. Y él mismo lo dice, no, ustedes odian a mi hija porque es sefardí. Entonces, ¿qué empieza a hacer este señor? Empieza a crear un movimiento político para que los sefardín tengan una especie de poder político en Israel. Entonces, no es que Israel, o sea, si en esta película describen de esa manera la sociedad israelí hace 20, 25 años, no es que Israel, la Israel de ahora, tolerante y amable con las personas, que es hoy, fue la Israel tolerante y amable desde 30 o 40 años y mucho menos desde 60 años.
Y lo dice, lo describe perfectamente esta película y está en hebreo y todo, no es que sea una producción extranjera y bla, bla, bla. Al día siguiente de ver esa película, cuando regresé y encontré con ese Bajurín, con ese Jabatnik, le dije, oye, mira, en las películas israelíes hay mucho Sinat Hinam. Sinat Hinam, para que los que no sepan, es odio gratuito. Entonces, no me puedes decir que Israel es una ciudad, una sociedad perfecta. Quizás lo es ahora, más que antes. No creo que sea perfecta ahora incluso, pero antes no lo era. O sea, básicamente lo que tú estás describiendo es un mito de que, oh, sí, toda la vida fuimos buenos. El punto Ok. dos, ¿cuál era? Bueno, eso Fíjate, de lo de antes de España, avanzar, claro, claro. para que no se nos escape este tema, porque vamos punto por punto, si no nos perdemos. Tú estás, digamos, describiendo la realidad en base a una película. O sea, No, yo puedo verme, no sé, la película que salió en Netflix hace poco de la Inquisición española y decir que esa es la sociedad española en esa época. ¿Por qué? Porque estamos lo vi en una hablando de película una que me diferencia recomendaron unos muy españoles. grande. O sea, yo me puedo ver La Casa de Papel y decir, no, yo me puedo ver Juegos del Calamar y decir, No, ah, no, me la recomendó alguien de Corea y por eso Corea van y masacran personas en una isla, porque lo vi en una película. Entonces, perdón, yo no creo, yo sí creo que hay cosas que se pueden demostrar, ver la cultura, ver el arte, etcétera, 100%, pero sacar la conclusión de que una sociedad es X o Y porque me vi una película, yo soy muy escéptico, aunque sí te concedo el punto de que Israel no es perfecto. Obviamente, Israel no es perfecto hoy, no ha sido perfecto antes, por alguna razón el templo fue destruido hace 2000 años exactamente por ese mismo punto, por el odio gratuito, no es perfecta, eso te lo concedo, pero tratar de sacar una conclusión de que una sociedad es racista en base a X o Y. Ahora, y también se me hace un poco irónico decir que España es la luz de las naciones, siendo que hace poco habías confesado de cómo España traficaban esclavos, de cómo España solo le daban derechos a las personas que estaban bajo su dogma religioso, pero ahora, digamos, dices, no, pero el sionismo no es la luz de las naciones, Israel no es la luz de las naciones, porque los ashkenazim prevalecen sobre los no ashkenazim, supuestamente, ¿no? Siendo que tú mismo confesaste que el caso de España fue exactamente así. Entonces, si entiendes lo que estoy tratando de decir, yo no creo, y mucho menos dar el ejemplo de una película iraní que son tan pacíficas, siendo que Irán es uno de los países más peligrosos del mundo hoy en día, y puedes ver las estadísticas, son uno de los mayores sponsors de terrorismo a nivel mundial, la mayor cantidad de organizaciones terroristas reciben ¿cómo se dice? Son founded, reciben dinero de Irán. Irán es literalmente radicalismo islámico que hizo guerras con Irak. Esa misma película que dijiste seguramente es de la época de la guerra Irán-Irak, donde murieron como 3 millones de personas solo por un conflicto de una línea de territorio, etcétera, etcétera. Entonces decir, no, Irán es un país lindo, España es la luz de las naciones, pero el sionismo, si entiendes a lo que quiero llegar, pero bueno. A propósito, todo lo que hemos hablado no tiene nada que ver con el tema, Sergio. Dijimos que el tema era si el judaísmo, que no tiene que ver con el sionismo, pero me has hablado más de películas, de, digamos, el hispanismo, cosas que realmente no son el tema. Por eso creo que pronto estamos terminando este live con mucho permiso tuyo, a menos de que quieras, digamos, dar algún punto que sí tenga que ver con el tema en cuestión. Sí, me parece un poco desleal de tu parte el hecho de que compares una película que trata de describir una sociedad española de hace 500 años, de la que se escribió muchos mitos, con una película israelí que habla de hace 20 años atrás sobre un político real que se llama Yaakov Cohen, porque la película de la que te hablé, en la que este político que aún sigue vivo, sí, porque nació el 13 de julio de 1953 y básicamente la película trataba sobre la vida real de este sujeto que tuvo que meterse en política porque discriminaron a su hija sefardí en un colegio ashkenazi. No estoy hablando de una especie de novela ficticia con personajes ficticios en situaciones ficticias. Estoy hablando de un personaje real, en una situación real, tomando decisiones reales y actualmente es un político reconocido de déjame ver su partido. Bueno, él nació en Bnei Brak, así que... Imagínate, llegó a ser un político reconocido, alguien que había tanto racismo, es reconocido. Imagínate qué tan mala es esta sociedad. No, no es que dije que... Bueno, ya, tú llamaste racista, yo no lo llamé racista.
Entonces, no estamos hablando de una película que sea una especie de mentira o algo así. Tampoco estamos hablando del tema del debate. Ahora, el debate era si el sionismo y el judaísmo tenían algo que ver. Y desde mi punto de vista, el sionismo y el judaísmo tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Porque para que tú veas, el judaísmo es algo estable en el tiempo. Moshe Rabenu te dejó la Torá y la Torá oral y la Torá escrita, y es algo que se mantiene. ¿Ha tenido cambios? Sí, seguramente que ha tenido cambios, pero muy pocos, y quizás insignificantes. Pero estamos hablando que en menos de 100 años, bueno, un poco más de 100 años de sionismo, ha habido un cambio radical. Ha empezado siendo muy racista, ha empezado siendo, luego con el tiempo empezó a alejar su racismo por unas cuestiones quizás económicas o políticas, yo qué sé, porque no creo que hayan tenido intenciones netamente filantrópicas, y hasta llegar a una sociedad en la que está muy mezclada. Yo tengo amigos, por ejemplo, que son, por ejemplo, de madre polaca judía y de padre egipcio israelí, y hay una mezcla ahora, pero es una sociedad nueva. En ese caso, se podría decir que debería crearse algo diferente al sionismo que reemplace al sionismo, porque el sionismo en sí está manchado de muchas cosas. Por ejemplo, para sacar otro sionista, Zev Jablinsky, un judío que nació en Rusia y que fue el creador del Irgun. El Irgun, con otros grupos pues, armados de esa época, porque no existía la IDF en esa época, básicamente el Irgun formó parte, o sea, se unieron esos grupos armados para crear el ejército israelí. Pero en esa época, cuando estaban así separados, el Irgun, por ejemplo, provocó la masacre de Deir Yassin, en la que mataron de 107 a 120 civiles árabes. Entonces, básicamente, tú dices, ah, mira, que España sí, ellos decían, mira, tú te conviertes al catolicismo y te damos todos los derechos. Los judíos hace 70 años en Israel no hacían eso. Eres árabe, no te damos opción. O sea, podrían decirles, ok, ustedes árabes se convierten al judaísmo, se quedan con sus tierras y les damos todos los derechos. No, vinieron y los mataron, los expulsaron. Entonces, bueno, si dices que no con la cabeza, puedes explicarme por qué fue el genocidio ¿dónde está? Okay. Dir Yassin. Eso. Sí, te lo explico. ¿Tú sabes cuántos genocidios pueden contar sobre Israel? Dir Yassin. Dir Yassin y Dir Yassin. Y yo siempre que hablo con palestinos me dicen, ah, no, es que mi abuelo era de Dir Yassin. Todos me dicen eso. ¿Por qué? Porque es el único lugar que pueden hablar de que ahí ocurrió algo. Y el otro lugar que traen es Sabra y Shatila, que eso fueron, ni siquiera fue el ejército israelí, fueron los falangistas, etc. Yo entiendo, sí, hubo un evento ahí que pues lastimosamente asesinaron a civiles, etc. Ok, pero tú dices que ese evento particular en Dir Yassin, que al otro día a propósito fue la masacre de Gush Etzion, al otro día que llegaron las fuerzas árabes y literalmente metieron a los judíos en un búnker y les lanzaron granadas, y judíos me refiero a mujeres y niños porque no habían soldados ahí, y masacraron. La masacre de Jai días antes, la masacre de Hebrón un poco antes, exterminaron a todos los judíos de Hebrón, las masacres de Jaffa donde mataron al abuelo del papá de la mamá de mi esposa. O sea, masacres, masacres, masacres. Dir Yassin es la mancha de Israel. Sí, ok, te lo concedo porque es la mancha de Israel y ok, está bien. Y de hecho vamos a hacer un video porque hoy en día, ya después de que se han abierto las arcas y esto es un estudio que hizo Benny Morris, uno de los más grandes historiadores de este tema, se han sacado ya pruebas de lo que ocurrió en Dir Yassin, que los árabes ocultaron por 100 años. Y yo voy a hacer un video de esto. Próximamente voy a poner el link en algún lado y vas a ver que el Yassin también tiene mucha parte de mito, pero yo quiero irme más al argumento con el que empezaste, porque tú estás diciendo el judaísmo no tiene nada que ver con el sionismo. ¿Tú alguna vez has leído la Biblia, el Tanaj? Por favor, lee y dime si allá no hay guerras, si allá no hay guerras, me refiero a guerras pesadas, de números con 185,000 soldados de Sanjarif masacrados todos en una sola noche. Pero diría sí, 150 personas de una aldea árabe, que los árabes empezaron esa guerra. Los árabes fueron los que asediaron a Israel después de la votación del 29 de noviembre de 1947. El Irgun fue lo que los repelió, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Pero yo quisiera aclararte, en la Biblia el nacionalismo hebreo siempre existió, solo que antes no eran estados, eran reinos. Los macabeos, Bar Kokhba, siempre hubo un nacionalismo israelí, simplemente que no se pudo
concebir, no se pudo dar sino hasta la creación de los estados-nación, cuando se dio la oportunidad de que el pueblo de Israel pudiera retornar a su tierra durante el siglo XX. Pero siempre existió el nacionalismo israelí. No es que el movimiento sionista, que el 97% de los judíos del mundo apoyamos, apareció de la nada. No, tuvo que haber una base, y la base es por ejemplo, ¿tú sabes qué es el Mesías? El Mesías es un rey político, es un líder político, y por eso es que, a propósito, los judíos no aceptaron a Jesús, porque Jesús no fue un líder político. Es decir, No, siempre hubo una no. aspiración No hablemos de política para el Jesús pueblo de y de los Israel. cristianos, que aquí no hay ningún cristiano. Yo no soy cristiano, No, no pero es creo. para que la gente entienda que el contexto del nacionalismo judío no es algo que se nació en el siglo XIX con Herzl, es algo que siempre existió, y Ya cualquier estás fuente que tocando, ustedes lean muestra el nacionalismo hebreo. ya Entonces, estás tocando más de decir, 3 puntos. Déjame responder a tus 2 puntos que ya has no, mencionado. yo respondí a tus puntos porque tú dijiste que es estático, que hoy es muy diferente, pero yo veo que No, hoy no no, es tan no, no, diferente. El no. único pueblo que hablamos el mismo idioma, que en nuestra misma tierra, con nuestros mismos nombres, las mismas ciudades, y todo o sea, el mismo modelo que había hace literalmente 2000 años, solo que hoy existe algo llamado democracia. Es como el gran cambio, pero es casi lo mismo. Yo no veo diferencia, y yo soy alguien que conoce la historia de lo que era Judea del siglo I, etcétera. Entonces, si quieres continuar con el caso de por qué no hay relación entre judaísmo y sionismo, sino que siempre existió ese nacionalismo en común. Creo que fue un grave error que tú mencionaras al Tanaj, porque estoy a punto de usar una carta que no quería usar, pero no lo voy a usar. Úsala, por favor, úsala. Mm, Esta es tu única oportunidad para usarla, básicamente, no va a haber básicamente, parte 2. básicamente estás queriendo justificar una guerra genocida, una guerra de, ok, ustedes son árabes, no pertenecen a este lugar, es su propiedad privada, pero no, esta pertenece al pueblo judío, lárguense de acá y vamos a ejercer la fuerza para botarlos de aquí. Estás hablando de cientos, no sé, que las guerras antes eran muy... Y, y creo que es una barrabasada eso, porque no creo que deberíamos imitar esos eventos que básicamente ya son, no sé, barbáricos, no creo que debamos. Otro punto, tú sabes la historia de Abraham, por ejemplo. Sabes, por ejemplo, que cuando él se fue a la guerra con los reyes, sabes, ¿verdad? Que sí, Abraham se enfrentó a los reyes porque secuestraron a su sobrino Lot, ¿verdad? Ahora, Abraham englobó un montón de riqueza y un montón de gente después de esa guerra, como una especie de, ¿cómo le llaman esto? Después de una Botín. guerra. Botín. Ahora bien, Abraham tenía tanto orgullo que dijo, oye, mira, que no quiero que alguien diga que toda mi riqueza y mi fortuna se basó en la riqueza que yo les gané a estos reyes. Así que voy a rechazar esta riqueza y esta gente que he conquistado. No las quiero. Ese es el orgullo de Abraham. Ahora, ¿tú crees que cuando llegue el Mesías judío, el Mesías verdadero, y cuando vea todo este historial del sionismo, de la gente laica, porque esa gente no era judía religiosa, ni siquiera Theodor Herzl era alágicamente fiel a la Torá, ¿tú crees que ese Mesías va a sentir tranquilidad, orgullo cuando diga, oh sí, el Estado que ahora estoy gobernando, Israel, fue fundado por Theodor Herzl y por Julius Popper y por Ser Havlinsky y por este y por aquellos? No, el Mesías sentirá un poco de vergüenza y dirá, no, yo no tengo nada que ver con esa gente, no tengo nada que ver con el sionismo. El Estado hebreo que estoy creando ahora es un Estado pues que surgió de, bueno, como tenga que surgir, yo no sé cómo surgirá ese Estado hebreo, pero dudo mucho que el Estado de Israel de ahora, dudo mucho, estoy muy seguro, bueno, dudo mucho, que sea el Estado que el rey Mesías, que pronto venga, lidere. Es imposible. No puede ser. Si Abraham tuvo el orgullo de renunciar a aquello que legítimamente poseyó, con más razón el rey Mesías se va a negar a recibir algo que está manchado de sangre y manchado de racismo y manchado de ideologías que no tienen nada que ver con el judaísmo. A ver, déjame tocar todos los puntos que dijiste. Solo 2 puntos. Primero mencionaste a Popper, que dijiste, ¿no? Cómo empezó el Julius sionismo. Popper. Sí, Julius Popper, que cómo empezó el sionismo, pero tú mismo dijiste que que no tenía que ver con el sionismo. En verdad, es Es un una contradicción inspirador del total. sionismo. Nuevamente, Claro. cierro esa Tú puerta dices que el porque ya lo sionismo dijimos. empieza con el Tanaj. O sea,
te vas mucho más atrás, y yo cuando digo que el sionismo tal vez empezó inspirado por un sujeto que vivió 5 o 10 años antes, eso sí no puede ser. No, ¿Entiendes la, pero tú fuiste el que dijo eso. Tú fuiste el que dijo. Yo no fui el que dijo. Por favor, señores, devuelvan el video y escuchen cuando Sergio dijo que Julius Popper fue antes del sionismo y que él no fue Exacto, sionismo, yo digo sino que el que sionismo se antes del inspiró en él. sionismo, pero es un inspirador del sionismo. Por eso, señores, No por fue parte del favor, sionismo, un devuelvan inspirador. el video. Yo estoy repitiendo lo que tú dices. Pues de él se inspiró el sionismo, pero no fue el sionismo, pero ok. Entonces, y lo mismo él, otra cantidad de ejemplos. Pero voy a seguir tu línea, ¿sí? Em, Imagínate un país que lo atacan 5 países al tiempo, Israel les gana territorio de defensa legítima, y este país tiene tan poquito orgullo de devolverles la península del Sinaí, de firmar con ellos los tratados de Oslo, de darles la franja de Gaza, de ofrecerles paz en 18 ocasiones y ellos haber rechazado las 18 ocasiones, Israel les sigue ofreciendo paz. Imagínate, desde cuando un país vencedor, el país vencedor, la potencia de la zona, rogándole a los vencidos que hagan paz. ¿Mm? Dime en qué planeta estamos en eso. Pero Abraham, que tú mismo, y por favor devuelvan el video, tú mismo dijiste, Abraham, lo que él tomó, el botín que él tomó fue legítimamente. Tú mismo lo mencionaste. Entonces yo pregunto, un segundo, Abraham salió a la guerra, tomó un botín de otro pueblo, matando a otras personas porque fue una guerra, y ese botín es legítimo. Israel, que se podría hacer un paralelo, entonces no es legítimo. Entonces me estás tratando de decir, no, Israel no está al estándar de Abraham, que el estándar de Abraham es que legítimamente tomó botín de otros pueblos. Israel no está en ese estándar, pero entonces, siguiendo tu lógica, estar en el estándar de Abraham es ir a tomar botines de otras personas y luego ir a repartirlo. Entonces, y con otra persona, un tercero que no tenía nada que ver, y el Midrash explica quién era, Melquitzedek, etcétera, etcétera, porque mataron a su hijo que era Kedor Laomer, que él era Ben Shem, y eso se puede explicar el Midrash en sí, que no me voy a meter ahí. Entonces, ese es mi punto, que cuando tú das un ejemplo a Abraham, que se le prometió la tierra de Israel, ¿sí? Se le prometió a él, luego a Isaac, luego a Jacob, y luego llega el movimiento sionista y dicen, bueno, nosotros somos los descendientes de esas personas, se nos prometió. Y tú mismo dices, no, ¿será que el Mashiach va a aceptar el movimiento sionista? Siendo que la abuela de David, del rey David, la bisabuela del rey David, era de un pueblo dudoso, idólatra, y que el abuelo era Eglon, que era un idólatra, y venían de algo impuro. ¿Será que eso impuro o por ejemplo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que también venían de la máxima pudredumbre de idolatría? ¿Será que eso también será que eso también será algo bueno? Y sí, el pueblo de Israel salió literalmente de la idolatría de casi los niveles más bajos, y ese fue el pueblo redimido. Los macabeos también salieron de lo que era el helenismo, todavía había helenismo durante la época de los hashmoneos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, cuando el Mashiach vea esta sociedad, sin duda va a estar de acuerdo, porque esta sociedad la estamos encaminando a que haya más Torah, y en eso estoy de acuerdo contigo. Yo quiero que haya más Torah, 100%, y yo aspiro a que haya más Torah, y yo trabajo todos los días para que haya más Torah en Israel, para que haya una mejor ética en Israel, una mejor conducta, 100%. Y para cuando venga el Mashiach ya está todo el terreno hecho. También hay independencia política, también hay Torah, también hay reunión de los exilios, también está todo hecho. Para cuando el Mashiach llegue, ahí ya está el trigger hecho y solo es continuar el movimiento. Ok, te voy a hacer una pregunta. Solo puedes responder con sí o no. Tú sabes que hay leyes en la Halajá sobre cómo hacer la guerra. La pregunta es, en la guerra y la independencia de Israel, ¿los judíos laicos de esa época respetaron las reglas de la Halajá respecto a las guerras? No, pero quiero que me menciones una ley de la guerra. Por Porque, ejemplo, negociar porque, la paz. y te voy a decir mi punto, pero a ver, dilo. Negociar la paz, por ejemplo, Israel sí lo hizo. antes de la guerra. Sí, lo hizo. La declaración de independencia de Israel dice, no vamos a hacer la guerra porque vamos a hacer paz. Y si empezaron la guerra, Israel tuvo que salir a la guerra. Está en el primer día de Israel. Por favor, lee el primer discurso que se dijo en Israel. Es Anu Moshitim Yad, ¿cómo se dice? Leumot, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, pero dice, nosotros le extendemos la mano a las naciones para que haya paz a los árabes. Entonces, sí, Israel ofreció paz. Siguiente.
Entonces, tú dijiste que Israel no respetó lógicamente las leyes de la guerra en la guerra de independencia. ¿Tú podrías mencionar Y, cuáles y, son y me, y me esos puedes dar puntos? otro ejemplo, porque el ejemplo que me diste es precisamente Israel sí lo hizo. No ¿Podrías darme sé, otra porque, ley? por ejemplo, yo ese tema lo estudié hace mucho tiempo y lo tengo casi olvidado. Entonces, el único ejemplo que me diste da la casualidad que Israel sí lo cumplió. ¡Qué Pero tú casualidad! dijiste hace 2 minutos o hace 30 segundos que Israel no cumplió. Sí, que, no, que en general no lo cumplió, pero yo sí conozco las leyes de la guerra. Tú me estás preguntando algo de que no conoces. ¿Me Ah, entiendes? pero venga, que tú mismo te has mordido el rabo, se podría decir. Pero hay, ¿cuántas leyes de la guerra hay? ¿Sabes tú? No sabes. O sea, me estás preguntando, asumiendo, y con el único ejemplo que tienes, que precisamente es el ejemplo que sí cumplieron de tantas que pueden Ahora, haber. por ejemplo, tú dijiste que Israel ganó muchas guerras, bla, bla, bla. Los nazis también ganaron muchas guerras, muchas batallas, mejor dicho. No quiere decir que si tú vas a ganar una guerra, que tú seas algo especial. Sergio, ¿tú sabes que es un argumento ad Hitlerium? Ya, bueno, te lo concedo. Quizás ¿Tú sabes que es un esta argumento ad lógica. Hitlerium? Para que los videntes lo estén viendo. Es una falacia lógica que dicen, a Hitler le gustaba el chocolate, y como a Pepito le gusta el chocolate, Pepito es como Hitler. Eso es un argumento ad Hitlerium. A los nazis también tal cosa. Por lo tanto, los judíos, sí, es un argumento ad Ya, Hitlerium, ok, una mira, falacia lógica de las más clásicas que hay. nosotros no tenemos ningún, bueno, ya, los británicos ganaron guerras, pero eso no evita que hayan provocado genocidios en África o en la India, donde los mataron de hambre. Básicamente, Es que la tú misma ganes idea una del guerra argumento, no es el quiere mismo decir que seas argumento. especial o mejor visto ante los ojos de Dios. Probablemente no seas buena, no necesariamente que ganes una guerra significa que eres una buena persona o que es una buena nación. A eso quiero ir. Sergio, es el mismo argumento. Decir, no, España, tú eres tan orgulloso del hispanismo, no, España tenía la religión católica. Los católicos hicieron la Inquisición. ¿Entiendes? Que eso no necesariamente hay una relación ahí. Entonces, tú estás diciendo, puedes decir cualquier ejemplo descabellado sobre algo ¿A cuánta particular que gente haya mató en la pasado. Inquisición? ¿Sabes a cuánta gente mató en la Inquisición? Si quieres, nos desviamos del tema y pasamos al tema de la Inquisición con mucho gusto. No, está bien, pero no creo que sea un buen ejemplo la Inquisición. No, pero exactamente, al igual que yo no creo que es un buen ejemplo decir Inglaterra ganó guerras, por lo tanto el sionismo, o sea, eso es No, una no por lo falacia, tanto el ad sionismo. hominem. Yo no hablé del sionismo. Dije que ganar guerras no significa que seas una persona especial ante los ojos de Dios. Pero tú mismo Eh, dijiste que ese es el estándar de Abraham. no, yo no dije que es el estándar de Abraham. Abraham ganó una guerra por su propio esfuerzo y básicamente él no quiso Israel. recibir. No tiene nada que ver, no me confundes. Ahora no Ahora tiene nada que bien, ver. no. El punto de Abraham era que Abraham no quería que la gente considerara que su riqueza, que su fortuna, dependía de los despojos que había logrado al vencer a los reyes, a los que se enfrentó. Entonces, de esa misma manera, dudo que el Mesías justifique todo su reinado en base a un sistema filosófico sionista que no tiene nada que ver con la religión, porque no me vas a decir que todos los principales ¿Cuál filósofos del religión? judaísmo eran religiosos. No eran ¿Cuál religiosos. religión? Judaísmo. Mira, y yo sabía que íbamos a llegar a este punto, y los que conocen mi página, los judíos somos un pueblo. La aspiración mesiánica tiene más que ver con la política que con lo que llaman religión. De pronto, si me hablas de los sacerdotes, bueno, ok, ahí sí hay rituales, pero el concepto de Mesías que tú estás diciendo, que cuando llegue el Mesías será que está orgulloso. Sí, porque el concepto del pueblo de Israel es política, netamente política. Es que es todo el reino de Israel. Nosotros decimos Melech HaMashiach, el rey Mashiach, el territorio de Israel, la tierra de Israel. Nosotros decimos, o sea, todos los componentes del mesianismo israelí o judío son políticos. Entonces, cuando me hablas del lado religioso, entre comillas, es totalmente irrelevante, y de hecho acá tengo un montón de citas que te puedo decir como no tienen nada que ver, y según el mismo Talmud, y según el Midrash, y según la Halajá, no tiene nada que ver el hecho de cumplir leyes o no. Además, la palabra religión en hebreo ni siquiera existe. No existe. Solo en hebreo moderno la crearon en el siglo XVIII para tratar de acomodarse a lo que se inventaron los occidentales. Pero ni siquiera existe ese concepto en el hebreo bíblico. Es porque siempre fue lo mismo. Entonces, Mira, el concepto de política no creo
bueno, como lo conocemos en Occidente y como lo conoces tú, creo yo, no tiene nada que ver con el mesianismo desde mi punto de vista y te lo voy a explicar por qué. Porque creo que el hecho de crear un Estado en la que tengas esos tipos de regulaciones, esos tipos de impuestos sobre la gente y sobre las ganancias y ese tipo de tener el monopolio de la violencia es un acto de idolatría. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. Espera, déjame terminar esta metáfora. ¿Qué hace la humanidad luego de un diluvio? Luego de un diluvio, lo que hace la humanidad es construir una torre de Babel, una torre enorme con la intención de protegerse de Dios. Es como que, oye, mira, Dios puede mandar otro diluvio y para evitar ese mandato divino vamos a confiar en la fuerza de nuestros brazos y vamos a construir una torre. Y así, si Dios se le ocurre enviar un diluvio, nosotros vamos a estar a salvo. Esa es la idea. Y eso es idolatría. Esa es idolatría. ¿Por qué tú confías más en tu propio esfuerzo y no mueves la cabeza? Porque en realidad Dios no estuvo de acuerdo con eso. Y si hubiera sido correcto ese razonamiento, entonces Dios no hubiera confundido las lenguas de esas personas y no los hubiera enviado a diferentes partes del mundo. Ahora, con Israel, con el pueblo judío en este siglo pasado, pasó lo mismo. El diluvio ya no es un diluvio de agua, es un diluvio bueno, el holocausto fue terrible. Es el diluvio. Ahora, ¿qué salió de eso? La idea de, ok, ¿quién provocó esto? ¿Quién provocó el holocausto? ¿No fue Dios? Básicamente es Dios quien envía el diluvio. Básicamente Dios es el quien, de alguna manera, suena feo, pero permitió el holocausto. Pero esta gente no quiere confiar en Dios. Entonces, ¿qué hace? Vamos a construir una torre de Babel para protegernos por si viene otra vez el diluvio. En otras palabras, vamos a construir un Estado a la usanza occidental, vamos a crear un ejército y por si viene el diluvio, que es otra vez el holocausto, podamos defendernos. Entonces, la esperanza de los judíos ya no se basa en esperar en Dios, no se basa en esperar en Dios, se basa en confiar en el Estado, se basa en esa política que tú llamas, esa política que se podría definir perfectamente como idolatría. Idolatría, como dije el otro día en el texto, idolatría pura y dura. Entonces, no creo que el Mesías verdadero, cuando llegue, quiera tener algo que ver con esto, de ninguna manera. Ahora, puedes responder a eso. Ok, yo estoy de acuerdo contigo en que el ideal no es que sea por miedo, que Israel no debe ser un búnker para protegernos del antisemitismo, en eso estoy 100% de acuerdo contigo. El objetivo de Israel debe ser mucho más trascendental, eso estoy totalmente de acuerdo. Aún así, el movimiento sionista existía antes del holocausto. Eso es el holocausto. Le dio un impulso al Israel no se holocausto, creó para defenderse del holocausto, el movimiento sionista ya había empezado antes que eso. para defenderse del antisemitismo. Esa era una de las posturas, pero tú puedes ver varias posturas como por ejemplo Ejadam, que es el padre, digamos, de lo que es todo el humanismo sionista, no tiene nada que ver con defenderse, de hecho él denigra esa idea. Está por ejemplo Rav Kook, que es la escuela de pensamiento que yo sigo, que es lo que se llama Dati Leumi, que nosotros no consideramos que Israel debe ser para ser un refugio del antisemitismo, y la idea de Rav Kook es previa a Herzl, es Rav Kalischer, Alcalay, son personas que empezaron a hablar del movimiento sionista antes de Herzl. Herzl es sionismo político como alternativa al antisemitismo europeo, pero es otra cosa. Pausa ahí. Espera, quiero tocar el tema de la Torre de Babel para los que escucharon. La Torre de Babel no fue dispersada por idolatría. La idolatría es un tema que fue posterior. La Torre de Babel es otro tema que si quieren hacemos un video de esto y que no es por idolatría, porque ellos no estaban adorando a la torre, ellos simplemente ellos eran conscientes de Dios. Es la gracia, que ellos precisamente eran monoteístas. Que estaban confiando en sus propias fuerzas y su propio esfuerzo, yo controlo mi vida, en lugar de decir, bueno, Dios controla todo, no podemos hacer nada. No, la Torre de Babel viene a decir algo similar. En el judaísmo, si el solo hecho de enfadarse es considerado idolatría, ¿cómo el hecho de que tú construyas algo para protegerte de Dios y de sus mandatos no puede ser considerado idolatría? Yo no entiendo eso. Y es porque tú eres consciente de que Dios es aquel que controla las cosas y tú buscas una escapatoria. Y la escapatoria no se puede hacer porque es inminente. Esa es toda la enseñanza ahí. Mira, si yo creo algo que me va a salvar de Dios, ya es idolatría. Fíjate, tú dices que yo creo que hiciste un silogismo que dices, el holocausto fue creado por Dios y como el sionismo viene a responder al holocausto, entonces el sionismo viene a protegerse de Dios.
¿Sí me entiendes? No, Eso es no, no, como, no. sí, eso es lo que dijiste, eso es lo que estás tratando de empujar, que el sionismo va en contra de Dios porque como se están protegiendo del holocausto y el holocausto lo hizo Dios, entonces el sionismo viene a protegerse de Dios como la torre de Babel se están protegiendo de Dios. Algo así es lo que yo entendí. Yo, yo creo que no es así, De hecho, sí, principalmente, sí, básicamente lo entendiste así y hace 2 minutos dijiste, sí, estoy de acuerdo contigo en este no, punto. Y yo sí, creo que en pero realidad está de acuerdo en otro deberíamos punto, en el punto en el que ver a Israel no debe, Israel que como ese una no debe ser especie Israel. de... No deberíamos tener la intención para tener a Israel como para protegernos del antisemitismo, sino 100%. deberíamos tener a Israel como una especie de, bueno, lo que sea que dijiste que no lo Estoy de explicaste acuerdo bien. contigo en eso, 100%, 100%. Pero Y ese no, era tu pregunta. y no niego que una de las ramas del sionismo inicialmente, que fue esa, sí venía a responder a la pregunta del antisemitismo, pero habían otras, habían, por ejemplo, toda la idea de los kibbutznikim, que era una idea de, en verdad, ser luz de las naciones por medio del socialismo, que no venía a responder a la pregunta del antisemitismo, venían a responder a otra pregunta, a hacer una utopía socialista, que eso no tiene que ver con el tema. Entonces, Yo tengo habían una muchas pregunta otras posturas, y simple. esa era la postura dominante a propósito de Porque, cuando se creó mira, el país. tú ya has mencionado que dentro del sionismo hay muchos tipos de vertientes, de muchos tipos de pensamientos, que incluso algunos son divergentes, como que son opuestos. Y yo me pregunto, ¿por qué ponen tanto esfuerzo en seguir llamándose sionistas? No pueden buscar simplemente otro nombre que diga, mira, sí, ¿Para ustedes qué? los sionistas piensan de esta manera, nosotros no somos sionistas, somos de esta idea y nos llamamos de esta manera. ¿Cuál es la obsesión con el hecho de que sionismo sea, no sé, una marca Sí, como tu Coca-Cola pregunta es que buena. la gente se quiera aferrar? Tu pregunta es buenísima. El sionismo no es una mala palabra. Sionismo no es una mala palabra, porque yo entiendo que a ti, en tu ideología hispanista, que el hispanismo históricamente ha sido judeófobo, entonces por eso no me sorprende que esa es la raíz que, digamos, tienes insertada un poco, no es por mal, no te digo por mal, pero simplemente es un reflejo. Entonces sí, tienen satanizada, demonizada la palabra sionismo, no es una palabra mala, viene la palabra Sion, Sion es la tierra de Israel. Sí, yo estoy a favor de que los judíos vivamos en la tierra de Israel, soy sionista, 100%. Yo rezo todos los días en el Sidú, rezo por reconstruir Jerusalén, como todos los judíos ortodoxos del planeta, rezo porque se renueven los exilios de Israel, porque, o sea, todos estos tipos de bendiciones, que volvamos a Sion, decimos 3 veces al día, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el sionismo no es una mala palabra, que la tengan demonizada las narrativas antisemitas, antisionistas, judeófobas, etcétera. Ok, yo entiendo, no por eso nos vamos a cambiar el nombre, al igual que la palabra judío era un insulto en el diccionario, tú puedes ver el diccionario Oxford, incluso hasta 1973, 75, la palabra judío era un insulto en el diccionario, tú abrías y decía judío, perteneciente al pueblo judío, judío, insulto. Entonces, ¿que me voy a dejar de llamar judío porque los occidentales creen que es un insulto? No, perdón, no. Sionismo es que el pueblo judío esperamos a vivir en Sion. Mi pregunta es buena, pero yo creo que es porque está demonizada. Y bueno, si quieres, para cerrar 2 puntos, porque ya vamos mucho tiempo acá, si quieres dar algunas palabras concluyentes, y pues yo también me despediré. Bueno, tú mencionaste la carta del Tanaj hace, bueno, unos minutos y eh, ustedes dicen que merecen la tierra de Israel, el judío merece la tierra de Israel, pero de alguna manera eso contradice lo que dice la Biblia, porque cuando el pueblo hebreo, no estoy hablando del pueblo judío, el pueblo hebreo o el judío, bueno, forma parte del pueblo hebreo, no quiero que me entiendas como que estoy poniendo los dos en dos grupos diferentes. El pueblo judío está dentro del pueblo hebreo. Entraron a la tierra de Israel. La tierra de Israel se dividió entre tribus y cada tribu tuvo su porción. Ahora bien, los judíos son descendientes de la tribu de Judá. Entonces, solo tienen derecho a la parte de Judá. No tienen derecho a toda la tierra de Israel. Porque toda la tierra, el resto de la tierra de Israel seguramente será ocupada cuando venga el Mesías y diga, oye, mira, aquí está la tribu de Dan, aquí está la tribu de Neftalí, y las otras 10 tribus perdidas, o no sé cuántas tribus perdidas, entren a Israel. ¿Qué va a pasar con esos judíos que están en el norte y en el sur y en esos lugares que no les corresponden porque no pertenecen a la tribu de Judá? Se van a replegar. Pero por el momento creo que el hecho de pelear o sea, no tiene ninguna coherencia el hecho de que los judíos estén reclamando un territorio que no les pertenece por el momento. O sea, ni siquiera les pertenece en el futuro, porque en el futuro les va a pertenecer mucho menos cuando tengan que reducirse solamente a la tribu de Judá.
¿Terminaste? Sí. Bueno, Sergio, gracias por haber participado. Voy a yo también cerrar tocando el punto porque creo que es importante. En el judaísmo hay muchas posturas para un punto se ven distintas posturas. Eso es algo clásico del judaísmo. Por eso es común ver este tipo de perspectivas. Yo creo que si tú no te has adentrado en la Torá, es difícil hablar desde las fuentes judías sin conocerlas, ¿sí? Por ejemplo, tú mencionas lo de la carta, de que, ¿sabes lo que decía la carta? Habían tres opciones, o hacer paz, o vivir bajo el gobierno de Israel, o guerra. Esas eran las tres opciones. Y la mayoría escogieron guerra, menos los gibonitas, que escogieron paz. Y algunos no ágidas, que escogieron vivir bajo Israel. Entonces, si tú no conoces todo el contexto, si conocieras que esas son las opciones, entenderías que el Estado de Israel tampoco está tan alejado de las opciones que se le dio, digamos, tras las guerras, etcétera. Pero con respecto a las tribus, etcétera, ¿tú sabes qué es lo que más le recriminan a los judíos? El hecho de que No. estamos en Jerusalén y en Judea y Samaria. Es que ese es todo el coro del meollo. Casi nadie critica que Israel esté en Tel Aviv, casi nadie critica que Israel esté en Haifa, que eso supuestamente le debería pertenecer a Dan y a Zebulún, etc. Lo que le recriminan a Israel es que está en Judea y Samaria. Entonces, esa es como la ironía del mundo, que dice, no, a ustedes no les pertenece eso, solo les debería pertenecer Judea. Pero ahora que estamos en Judea nos recriminan. Yo creo que es la hipocresía del planeta. Pero ya para concluir, agradezco mucho por tu tiempo, por haber expuesto tu caso. Todos los que vieron este live, espero que lleguen a sus propias conclusiones. Les enviamos un saludo, yo desde Israel, Sergio desde Perú. Perú. Perú, les enviamos un saludo a ambos. Shalom, Sergio, un saludo y en alegrías. Ok.